Buenas noches a todos los que están participando hoy en el Zoom y los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy nos trae un tema que, eh, si bien ocurre en otro país, pero las repercusiones las sentimos de alguna manera en nuestro país y van a tener consecuencias en el futuro. El largo conflicto del sur peruano que nos genera una serie de preguntas, o sea, tanto tiempo en conflicto, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué escenario se vislumbra hacia adelante? ¿Qué explicación nos pueden dar algunos investigadores que, que lo están viviendo de mucho más cerca? Y es por ello que hoy hemos invitado a investigadores académicos para que nos ayuden a descifrar lo que está ocurriendo en en el sur peruano y explicarnos también por qué no repercute en el resto del país aparentemente. En el chat hay varios comentarios. En primera instancia lo invitaríamos a don Roberto Lacerna. Roberto, adelante. Gracias, Pepe. Sí, yo puse un pequeño comentario a raíz de la relación que hacía Jaime, sobre todo, que ponía de relieve el hecho de que parecía gran parte del conflicto estar alentado por expectativas insatisfechas, ¿no? Es decir, pese a los logros y a los avances económicos y efectivos y materiales que han dado en esta zona, no parecen haber sido suficientes para cerrar totalmente la distancia con Lima y en un momento de intensa comunicación mucho mayor que hace varios años, ¿no es cierto? Las expectativas pues aparecen más relevantes en este tipo de conflictos, ¿no? Un segundo tema que quisiera pedirles más bien un comentario a los expositores es el tema de la relativa marginalidad de la política en el Perú, ¿no? El Perú es un país que ha vivido muchas crisis políticas en los últimos años. Prácticamente todos sus expresidentes están o en la cárcel o acusados o imputados por algún tipo de delitos, no han completado su mandato. Y sin embargo, la economía y la vida cotidiana han seguido con relativa normalidad, ¿no? Frente a ese panorama, claro, la última irrupción, esta movilización popular, quiebra mucho ese aparente orden de la política, pero no sé hasta qué punto ha de tener la trascendencia que se espera que tenga en una modificación, una transformación del mundo político peruano en general, que como podría ser, por ejemplo, una asamblea constituyente que reordene totalmente el sistema político. Y quería hacer también dos preguntas que he dejado puestas en el chat. Una se refiere a la memoria del senderismo. El Perú vivió un periodo muy traumático con la insurgencia de Sendero Luminoso en la sierra, precisamente, que normalizó en cierto modo un comportamiento violento en aquel momento, no solamente contra el Estado, sino contra los comunarios mismos en muchas áreas del Perú que sufrieron la violencia de Sendero. Y por supuesto el gran apoyo que conquistó después Fujimori fue precisamente por haber logrado movilizar también la violencia estatal para controlar a Sendero. Entonces me pregunto hasta qué punto esta memoria, este recuerdo de ese momento traumático está alentando a unos a un comportamiento violento y en otros alentando una respuesta violenta de parte del Estado o legitimando esa respuesta violenta. Entonces, una pregunta sobre cómo se recuerda y cómo se está recordando en este momento el trauma senderista. Y finalmente, la última pregunta que me llamó mucho la atención también es la idea de que la marcha sobre Lima, de las provincias, Marisa ha planteado también que había un cierto antilimeñismo en el conflicto, ¿no? Entonces, parecía que la marcha sobre Lima iba finalmente a movilizar a una parte, por lo menos, de los migrantes provincianos en Lima, que podrían plegarse, acoger a los recién llegados y sumarse a la, a la movilización. Y eso no parece haber ocurrido, por lo menos no en dimensiones significativas, ¿no? O me estoy equivocando, ¿ha habido algo de eso? ¿No ha habido? Hay algunos sectores, hay algunas zonas que sí lo han hecho. ¿Cómo ha reaccionado la población
migrante limeña, que sin duda es mayoría en Lima, frente a esta irrupción de los marchistas de fuera de Lima, ¿no? Esos eran los comentarios y las preguntas que quería hacer a los colegas. Gracias. Gracias, Roberto. Don Walter. Mi pregunta es un poco sobre la distribución de la tierra y sus consecuencias sociales y políticas. Hace unos años hice una consultoría en Colombia, en el gobierno de Santos, y ahí me dijeron que el 5% de la población era propietaria del 50% de la tierra productiva. Visitamos pueblos donde estaba operando la guerrilla y se veía pues una cuestión sanguinaria muy marcada y probablemente conectada en parte con esta distribución inequitativa de la tierra. Un profesor de Harvard casado con colombiana se refirió a este fenómeno como los gorilas vestidos de frac, es decir, la oligarquía bogotana, educada en Europa, vestida de frac, eran en el fondo gorilas que operaban a través de intermediarios en el campo, y esto por más de 2 siglos, la violencia tradicional colombiana. Ahora, yo vengo de la tradición de la Revolución Nacional en Bolivia, donde ha habido una reforma agraria que eventualmente falló por falta de las cosas que se hablan en Perú de la segunda reforma agraria, es decir, ausencia de asistencia técnica, etc. Fue una reforma básicamente para generar apoyo político para los caudillos. ¿Cuál es la situación del Perú respecto a la distribución de tierras y sus consecuencias políticas y sociales dentro de estos 2 parámetros de Bolivia y de Colombia? Gracias, don Walter. Y antes de cederles la palabra, voy a dar lectura a una pregunta que tenemos en el Facebook de Juan Carlos Pereira y está dirigida a María Isabel. ¿Qué papel juega Bolivia en el desarrollo económico de Puno? Comercio, agricultura, ganadería, leche y el factor identitario de la región, para mí fundamental, dice él, pero es ignorado o ninguneado en el Perú. Ahí es que vamos a invertir el orden de participación. Primero voy a pedir a Paulo que nos haga los comentarios, luego a Jaime y finalmente a María Isabel. Adelante, Paulo, tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. No voy a responder todas las preguntas, pero sí de tal vez algunos comentarios complementarios. Con relación al tema de por qué Lima no se sumó a la movilización, a la protesta, teniendo en cuenta, digamos, los niveles de inmigración que hay, ¿no? Creo que eso debe ser a varios factores, pero solo quisiera señalar 2, ¿no? Lo primero es que durante todo este periodo reciente, Lima ha sido, digamos, la ciudad, el territorio más anticastillista del Perú. La mayor resistencia contra Pedro Castillo ha estado en la capital del país. Y por tanto, ¿no? Cualquier protesta que estuviera vinculada, ¿no? a la causa de Castillo, o que eventualmente pudiera darle una victoria a quienes se encontraban en su ámbito, ¿no? Iba a ser rechazada. Eso mismo explica también que Lima sea la región en la que tiene mayor aprobación Dina Boluarte en este momento. Aprobación raquítica, pero mayor aprobación, ¿no? No supera el 20% en las mediciones más optimistas la aprobación de Dina Boluarte, y aún en el caso del sector AB en el Perú, ¿no? Apenas llega al 30%, y lo mismo ocurre, digamos, en general en Lima. Pero ese es el contexto, una región adversa, anti-Castillo, ¿no? Pero lo segundo, creo que tiene que ver también con, digamos, con que en Lima es donde probablemente ha habido una mayor penetración de la narrativa y el discurso del gobierno y sus aliados, ¿no? En el sentido de presentar
las movilizaciones y protestas que hubieron en el sur como actos violentistas, ¿no? En el Perú, y aquí entro al otro tema que había preguntado, creo, Roberto, ¿no? En el sentido, digamos, del terruqueo, ¿no? El terruqueo es una palabra que es peruana, ¿no? Y que se utiliza para describir a aquellas, ¿cómo se llama? Críticas, de alguna manera, ¿no? Que buscan deslegitimar cualquier movilización o protesta como si fuera un acto terrorista, ¿no? Entonces creo que Lima ha sido el territorio más sensible a este tipo de narrativas y discursos, ¿no? Y por tanto, digamos, ha habido un rechazo casi desde el inicio de importantes sectores con relación a la movilización. Sobre el legado de Sendero, evidentemente, quiero empezar diciendo que en el Perú hay grupos que por supuesto reivindican, grupos minoritarios, muy minoritarios en realidad, ¿no? Que reivindican el legado de Sendero Luminoso, el Movadef, que es una agrupación política, digamos, que se reivindica con la, digamos, la prédica de Abimael Guzmán, ¿no? Sin embargo, estos actores no tienen el liderazgo, ¿no? Ni tienen la capacidad para organizar todo lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Por supuesto, están presentes, son activos, se movilizarán, saldrán a marchar, sin duda alguna, participarán en reuniones, por supuesto, seguro que hacen eso, ¿no? Pero esta movilización y protesta va mucho más allá de lo que estos grupos puedan plantear. Y entrando a Puno, en relación a es bueno recordar que Puno fue una de las regiones en donde se produjo una resistencia muy grande contra Sendero Luminoso. De hecho, en el sur de Puno, ¿no? En el territorio aymara de Puno, nunca pudo entrar Sendero Luminoso. Pese a que el primer atentado de Sendero Luminoso se hizo en la provincia de Juli, Chucuito, la Roma aymara, ¿no? Fue el único atentado. Sendero nunca pudo entrar a la zona aymara de Puno. Siempre fue rechazado. Y es más, Sendero fue derrotado en Puno por una, digamos, gran coalición, vamos a llamarlo así, donde participaban la Iglesia del Surandino, la Federación Departamental de Campesinos, grupos de izquierda, ¿no? Que hicieron frente a Sendero Luminoso, que si logró algún nivel de penetración fue en algunas provincias del norte, Yaviri, Melgar y Azángaro sobre todo, ¿no? Pero que no pudo desplegarse al resto por esta resistencia que hubo en la región, ¿no? Entonces, digamos, sostener, como ha venido sosteniendo el gobierno, ¿no? De que el terrorismo, ¿no? Ha estado detrás de este ciclo, por lo menos en el caso de Puno, y creo que en buena parte de los que hemos estado siguiendo el día a día de las movilizaciones, pues esto no se ajusta a la realidad, ¿no? Por otro lado, también hay que señalar que uno de los discursos que intentó difundir el gobierno peruano, ¿no? Es el de la bolivianización, vamos a llamarlo de la protesta, ¿no? Se achacó a influencias bolivianas el que las movilizaciones se estuvieran produciendo, ¿no? Es más, se habló de balas Dum Dum que habían entrado de contrabando desde Bolivia, con las cuales se habían asesinado a las personas en las protestas, ¿no? Por supuesto, ninguno de estos discursos, pues, relatos se ajustan a la realidad, porque ya ha quedado acreditado que todas, digamos, las personas que han fallecido, han sido por disparos de las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, claro, como en Puno no funcionó el terruqueo, o la manera de terruquear, digamos, la protesta en Puno, fue intentar bolivianizarla, ¿no? Y ese inclusive fue uno de los, en varias de las plataformas y demandas que
se discutían en las comunidades en la región, se rechazaba fervientemente esto, ¿no? Porque evidentemente era una respuesta autónoma y de la propia población y no tenía que ver con influencias externas. Y solo para culminar, ¿no? Claro, a veces uno puede decir, pero esto, bueno, sorprende, digamos, la vigencia, ¿no? de la movilización y la protesta en Puno. Y ahí yo quisiera recordar algo que mencionaba hace unos días, un historiador, conoce mucho de Puno, ¿no? José Luis Renique, y que creo que, que es una buena explicación, ¿no? No la única, pero creo que es una buena explicación para intentar entender lo que ocurre en esta región y en el sur del país en general, yo diría, ¿no? Y es que en Puno todo se consigue luchando. Se consiguieron proyectos emblemáticos de los 90, ¿no? La hidroeléctrica de Sangabán se consiguió luchando, tras movilizaciones. Y así, la tierra, que mencionó alguno de ustedes, también se consiguió luchando en los años 80. ¿No? Entonces, es pues una sociedad que, digamos, entiende que la dinámica política para poder obtener las reivindicaciones, digamos, finalmente solamente se puede concretar con este tipo de, ¿no? de luchas políticas y populares. Gracias, Paulo. Y de repente, a ver, poner este elemento también en el análisis. Ahora estaba revisando en la elección que tuvieron en su oportunidad, en primera vuelta Pedro Castillo sacó menos del 20%. Obviamente en segunda vuelta cambian un poco los factores de la forma de votar. Al final uno vota por el menos malo, no por el que quiere, no por el que está convencido. ¿No será que un factor también para que esa identificación y la reivindicación del conflicto en función a tema Pedro Castillo no tiene una barrera más del 20% del voto, digamos, militante y está centrado muy en el área rural? A ver, Jaime. No, sin duda, claro que sí, la votación de Pedro Castillo pues fue básicamente rural, andina, y eso es lo que ha reaccionado ahora, pues, ¿no? La gente ha sentido que le han robado el voto de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido es que algunos afirman que en realidad es una movilización democrática, por la democracia, por la devolución del voto, ¿no? Por la recuperación del voto. Pero claro, parte de una gran posverdad, digamos, ¿no? De una gran falsedad, de que Castillo fue derrocado en lugar de haber intentado él dar un golpe, ¿no? Castillo fue vacado a consecuencia de que intentó dar un golpe y no fue, y además intentó darlo un poco para aplastar, sepultar las acusaciones de corrupción que ya eran tan evidentes de las que era objeto, ¿no? Pero en la percepción de la mayor parte de la gente del mundo andino, pues efectivamente Castillo fue derrocado por estos poderes limeños, racistas. Entonces han sentido que esto ha sido una afrenta étnica, cultural, y eso sumado a los muertos que se han producido, no ha hecho sino reforzar, digamos, la identidad étnica ¿no? Local, regional, en fin, aymara, quechua y todo lo demás, comunal. Eso sin duda es y eso, claro, eso no ha desaparecido, pero el tiempo que mientras más pasa el tiempo, más se va desdibujando, ¿no? Sin duda en Puno no ha terminado, efectivamente, como dice Pablo, la movilización, el paro, está bastante, mucho más reducido, principalmente en parte porque ya se dio inicio al año escolar y para la gente lo principal pues es que sus hijos vayan al colegio. Quizás a partir de junio haya mayor movimiento después del Día de la Madre, y en junio pues no hay ni cosecha ni siembra, y entonces es un momento medio vacío y puede nuevamente volver sobre la marcha estas movilizaciones. Si es que el gobierno no hace nada,
Claro, el gobierno no ha podido hacer nada porque simplemente no puede entrar a Puno, por más voluntad de diálogo que pueda tener, que tuvo en un momento dado, es rechazado, absolutamente rechazado. El Puno está en una especie de estado de guerra, digámoslo así, ¿no? Entonces, sin embargo, hay cosas que el gobierno podría empezar a hacer. Por ejemplo, un plan eficiente, agresivo de formalización minera. Toda la minería informal, o algunos llaman ilegal, de la Rinconada, de Alanea, que es muy fuerte, y que ha tenido en parte que ver también en algún momento con estas movilizaciones, porque de ahí salió algo de dinero. Entonces, un planteamiento de formalización es una manera de buscar aliados importantes dentro de la sociedad puneña, y los mismos mineros de Ananea están pidiendo la formalización, están pidiendo que vaya el Banco de la Nación, que vayan los bancos, que les compren el oro formalmente, porque Ananea es una zona, es una especie de Far West, ¿no? Es una tierra de nadie, en donde los mineros artesanales les roban el oro, en fin, hay mucha inseguridad, y entonces la situación está dada como para entrar ahí con una política que permita efectivamente la formalización y la seguridad para estas personas. Luego, el gobierno podría nombrar un alto comisionado que vaya con un programa. Ha habido mucha corrupción en Puno, ¿no? Anunciando pues la culminación de obras que se han paralizado por la corrupción, en fin, entrar con algún programa que tenga que ver también con el desarrollo agropecuario. Claro, pero son cosas que requieren capacidad de diseño, de actuación y capacidad de enfrentar el rechazo también, ¿no? Es buscar aliados, interlocutores con los cuales empezar a trabajar. Y algunos de esos interlocutores podrían ser también los comerciantes, porque si bien los comerciantes han participado, como dice Pablo, sin embargo, por ejemplo, ellos financiaron el viaje de estas gentes que vinieron a Lima, pero luego cuestionaron fuertemente que estas personas que vinieron a Lima no hicieron buen uso del dinero que dieron, acusaron a algunos dirigentes de robarse la plata, hubo una serie de líos. Al final son los comerciantes los que se han opuesto y los que finalmente han impuesto los días cada vez mayores de tregua y las decisiones de las dirigencias de montar una especie de tregua, por lo menos en una parte de Puno, una parte importante de Puno, Juliaca, por ejemplo. Pues hay es importante notar eso, ¿no? El tema de la marginalidad de la política se aplica muy claramente en Puno. En Puno no hay partidos políticos. No hay partidos políticos nacionales, no están presentes. Estuvieron presentes hasta hace 10, 15 años, digamos. Ahora no hay ningún partido político presente en Puno. Son movimientos regionales, y el movimiento de izquierda más fuerte, no solo en Puno, sino en el Perú, es el Movadef. A estas alturas, el Movadef, que es digamos, es Sendero Luminoso, pero sin armas, ¿no? Ellos han optado por hacer política, no por la guerra violenta, pero es una creación de el Movadef es decisión del plan que se aprobó en 2008 de construcción del partido, así se llamó, es un plan de Sendero Luminoso. Crearon como organismo generado, por ejemplo, el FENATE o el FENATEP, que es el sindicato que abanderó Castillo. Castillo era el líder del FENATEP, y Castillo hizo que se registrara el FENATEP legalmente, que consiguiera su inscripción legal en el Ministerio de Trabajo como sindicato. Entonces, digamos, parte de los herederos del Sendero han estado en el gobierno. Y en Puno, su hombre más importante es César Tito Rojas, que era un hombre de Castillo, del SUTE CONARE. El CONARE es también una expresión del Movadef, ¿no? Entonces, el Movadef tiene 67 comités a nivel nacional, es la fuerza de izquierda más organizada, y en el Puno tiene 12 comités. El Puno es la región donde más comités tiene el Movadef. Y entonces ha jugado un papel, sobre todo en las ciudades, digamos, en la organización, en el mantenimiento de las medidas de fuerza,
en la obligación a los comerciantes de cerrar a las 8 de la mañana, y en fin, el papel, ha sido importante el papel de estas dirigencias. Por supuesto que las comunidades se movilizan por afrenta étnica, por afrenta cultural, por agravio, ¿no es cierto? Pero también en las propias comunidades al que no se moviliza lo castigan. En fin, hay instrumentos o métodos de guerra pues, en todo esto, ¿no? Y las autoridades, repito, que digamos, se reúnen con el Ejecutivo, son azotadas públicamente, eso lo hemos visto, ¿no? Los alcaldes, bueno, todo eso pasa. En realidad es una conjunción de cosas, hay dirigencias radicales, también hay un elemento separatista. Ese elemento separatista está en Puno desde el siglo XIX. En las revueltas que hubo, de Bustamante, varias veces se invocaba el separatismo de Puno. Entonces, eso está, sobre todo en la población aymara. No todos los aymaras quieren separarse, pero hay un sector que sí lo quiere. Entonces, es algo que hay que ponerlo en la bandeja, y eso sí es estimulado, sin duda, desde Bolivia y por Evo Morales. O sea que eso es un elemento que existe. Todos esos elementos se conjugan. No podemos decir que las dirigencias radicales o que las movilizaciones por agravio étnico, todo eso se junta digamos, en un cóctel que ha podido ser bastante eficaz en estos últimos meses, ¿no? Y que sin duda va a seguir de alguna manera existiendo, pero cada vez con menos, a mi juicio, con menos fuerza, y dependiendo de cómo reaccione, qué estrategia política pueda desarrollar el gobierno en Puno, ¿no? Eso es algo que tendría que hacer efectivamente el gobierno para terminar de neutralizar lo que ahí ocurre, ¿no? Y respecto al tema de las tierras y los campesinos, aquí lo que hay que decir es, yo ahí con esto me remito al libro de Richard Webb sobre despegue rural, no recuerdo exactamente el título. El sector que más incrementó sus ingresos en los últimos 30 años ha sido el sector rural andino, porque el nuevo modelo económico lo incorporó. Se suprimieron esos subsidios que habían antes, por ejemplo, a los productos importados, al trigo importado, y entonces la papa recuperó precios relativos, recuperó mercado interno, y en general el crecimiento económico tan fuerte que ha habido ha producido una respuesta en el sector campesino andino que produce mucho más. La producción de papa ahora pues es 3, 4 veces la que era hace 30 años, y así sucesivamente. La quinoa se exporta. Entonces hay un crecimiento de los ingresos que ha sido superior al crecimiento en términos relativos, por supuesto, ¿no? La distancia absoluta sigue siendo muy grande en términos de ingresos, la desigualdad sigue siendo muy grande, pero en términos relativos, proporcionales, la gente del campo, los ingresos de los sectores campesinos andinos han crecido más que los sectores urbanos y que los sectores del Lima. Gracias, Jaime. María Isabel, comentario, respuestas, micrófono. Gracias, José. Sí, a ver, varias cosas porque esta discusión es muy interesante. Una, en relación a lo que mencionó Paulo Vilca sobre esta bolivianización, se ha dicho que Evo Morales le ha querido prohibir el ingreso. No soy hincha, pero lo que creo que pasa, y ha pasado todo el siglo XX, es que cuando hay una protesta popular, sobre todo rural, en fin, siempre se busca el agente extranjero, ¿no? El comunismo internacional. El APRA, cuando era partido internacional, fue prohibido en los años 30, 40, y ahora era Evo Morales y Bolivia, que entonces hay un extranjero, un agente extranjero, que tiene agitadores nacionales que mueven una, comillas, masa ignorante, que tiene muy poca información, que no sabe lo que pasa, etc. No, este argumento es muy fuerte y siempre aparece. Y el lado externo, digamos,
justifica mucho de la represión, ¿no? Este tema de esa es una masa ignorante, el otro día escuchaba a una congresista de Avanza País, uno de los partidos de la derecha en el Congreso, diciendo que, bueno, a ellos también les parece que podría haber una nueva constitución, pero que sube un poquito el nivel educativo porque la gente es muy ignorante, ¿no? Tenemos una élite que desprecia radicalmente a su población y esto entonces genera esta distancia. Yo creo que las distancias culturales, sociales, se han agravado con esta movilización y con la situación que tenemos ahora. Es difícil que te sientes a dialogar con un gobierno que mató a 19 personas en las calles de tu ciudad principal. Han pasado cosas, todo esto tendrá que investigarse, ¿no? Roberto preguntaba si había algo de la memoria de Sendero Luminoso que ha funcionado. Yo no sé, pero no logro todavía entender la razón por la cual el ejército en la ciudad de Ayacucho dispara a matar a 10 personas que no estaban tomando el aeropuerto, como lo ha demostrado la investigación de dónde fueron cada uno de los muertos en Ayacucho. Hay una reacción a esos ayacuchanos, no les vamos a volver a permitir que siembren el país de terror, no lo sé, pero algo ha funcionado que ha hecho matar a 10 personas en esa ciudad. Entonces, hay cosas que todavía que incrementan las distancias entre la élite, por lo menos, no sé si la ciudad, pero la élite en la capital y la población que se ha movilizado. Además de que son distancias enormes. Un datito chiquitito que lo acabo de encontrar, el ingreso familiar per cápita como promedio de los 10 distritos de menor índice de desarrollo humano es de 86.17 soles per cápita mensual. En tanto, el ingreso de los 10 distritos con mayor IDH es de 1.947 soles. Son abismos de diferencias, por no hablar de las diferencias de servicios, etcétera, y el desprecio, ¿no? Entonces, se le trata de masa ignorante, es decir, no hay una construcción de un discurso político que incorpore a la población, que busque negociar, sino discutir con ella, ver, y además sobre temas que son mayoritariamente aceptados por la población, incluso de la capital, ¿no? Hay temas que aparecen gráficamente muy duros. La ocupación militar que ordenaron sobre Puno, no se ha referido a ella Paulo, pero en la que han muerto en el río Ilave 5 soldados que no sabían nadar, es durísima, ¿no? Es casi una imagen de nazis recorriendo Francia en 1942, ¿no? O sea, de ocupación de un ejército sobre una población que no había ninguna razón para hacerlo, ¿no? No había ninguna razón para hacerlo. Entonces, porque que haya Movadef o restos de Sendero Luminoso, creo que este tipo de rechazo a no hacer política de parte del gobierno, hay muchas cosas que puede hacer. Jaime ha mencionado legalizar la minería ilegal, cosa que yo no pensaría, pero dejamos cuando estuvimos en el Ministerio de Agricultura un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, comprarle a la agricultura familiar los alimentos en los programas alimentarios. Son 4.000 millones de soles que se compran en alimentos. Que el 20% vaya a campesinos pobres sería notable y tiene la manera de hacerlo, todo está preparado, pero no se hace porque hay rutina, hay inercia y hay un desprecio radical
hacia la política, ¿no? La política como inclusiva, ¿no? La política nacional. Una cosa que quería mencionar de lo que había señalado Roberto sobre los migrantes en Lima. La gente que llegó ha sido finalmente acogida por grupos familiares, en pueblos jóvenes, en organizaciones territoriales, en los clubes de distritos, de provincias, etc. Sí, los migrantes, exmigrantes que viven en Lima y que probablemente tienen una identidad muy fuerte limeña ya, porque son 2 generaciones y tal, sin embargo sí han apoyado a comerciantes, por ejemplo, Unicachi, por ejemplo, comerciantes aymaras que han apoyado con alimentos, con bebida, con agua, con alojamientos, etc. Eso sí, pero no han participado de las marchas, ¿no? Entonces, esa es la distancia un poco política, que es una distancia política, efectivamente, como lo mencionó alguien, la población de Lima no votó por Castillo y al contrario, ¿no? Fue el voto menos castillista que hubo, y entonces, en fin, no le cuesta ver que no sigue de presidente, ¿no? Entonces, sin embargo, sí ha habido este apoyo, porque si no, no habrían podido subsistir acá. Intentaron alojarse en las universidades, los desalojaron de manera muy brutal. En este momento hay una interpelación al ministro del Interior, ayer fue, perdón, por la manera tan brutal como la policía ingresó a la Universidad de San Marcos para botar a patadas a las personas que estaban allí, ¿no? Entonces, hay una situación de creación de nuevas distancias que probablemente es lo que está también generando estos procesos de etnogénesis, ¿no? De mayor identificación, de mayor autoidentificación, nos desprecian y entonces nos afirmamos como indígenas, como aymaras, ¿no? Pero ante este enorme desprecio, yo no desprecio lo identitario, se lo digo al último amigo, que la última pregunta que me llegó, sino creo que hay muchos elementos que han jugado. Yo he planteado 3 grandes elementos, uno de ellos identitario, otros rurales, otros territoriales, en fin, otros políticos, muy fuertemente políticos, en esta reacción. Última palabra, ¿qué papel juega Bolivia en el desarrollo de Puno? Puno tiene una fortísima relación con Bolivia de contrabando. Siempre me ha sorprendido que siendo países andinos, que se supone que ya no tenemos fronteras, hay contrabando, o sea, sí hay productos que no pueden pasar. En fin, hay cosas que hay que decidir, flexibilizar mucho más, porque todos son nudos de corrupción, por lo menos en el país, ¿no? Para Puno es muy importante el comercio con Bolivia. Incluso imagínense que el precio del pollo empezó a subir en el Perú porque no llegaba la soya boliviana. La relación con Bolivia es muy importante, ¿no? Es creciente y tal, pero en fin, la carretera internacional ha estado los 100 días interrumpida y no se ha liberado todavía. Creo, Jaime dijo, ya no hay bloqueo. Creo que la carretera internacional, el puente internacional en Linares sigue bloqueado y eso es bastante grave, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy duro, políticamente muy fuerte, muy desgastante, y el hecho de que se mantenga un gobierno con tan alta ilegitimidad en la opinión pública es muy, muy cuestionante, pero por el momento parece que eso es lo que vamos a tener, aunque ya se empezaron a ver en algunos medios de comunicación cercanos de la élite mucha campaña levantando comportamientos poco éticos de la presidenta y si es corrupta o no, que si recibió plata de Shimabukuro, en fin. Hay cosas que empiezan a salir que podrían indicar que podrían vacarla, pero todavía eso no está en el escenario, ¿no? Lo que sufre en el Perú es la política. No sé quién lo dijo, Roberto, creo, pero es cierto, la política es, digamos, un terreno muy negativo en el país, ¿no?
Muchas gracias. Gracias, María Isabel. Agradecerles a los tres, a Jaime, a Pablo, a María Isabel.